Sin la fuerza y sin la misericordia de Dios no se puede. Su palabra lo dice, que sin mí nada, separados de mí, nada podéis hacer. En esta tarde vamos a relatar que mi familia y yo hemos pasado, estamos con un dolor que todavía somos resilientes a una pérdida muy grande. Y no debemos tener miedo a la muerte física, más debemos estar preparados para cuando nos toque a nosotros. Bienvenidos una vez más a este programa Vidas con Propósito. Soy muy contenta de volver a comenzar. Y bueno, en esta tarde quiero agradecer a Dios por tantas maravillas y tanta misericordia que Él ha tenido para con nosotros, para con mi familia y yo. Y por esto, pues en este tema yo había escogido que Dios nos acompañará más allá, hasta más allá de la muerte, y es verdad. Nosotros somos fieles testigos del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Y estamos en este momento para hablar de Él, porque queremos exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y por eso hemos invitado a nuestra hermana Sara García de Romero. Ella es una madre muy abnegada, ella es una temerosa de Dios. Ella es una que estudia en la universidad. Ella y su hijo son estudiantes universitarios. Ella sigue administración haciendal. Y en esta tarde pues queremos ahora escucharle a ella cuál fue el impacto que ella tuvo cuando ella recibió la noticia que su hermano había muerto. Pero antes de eso quisiéramos escucharle sus saludos. Hermana Sara de Romero, por favor, dé sus saludos a la audiencia. Sí, muy buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo la directa en este día. En este día 6 de este mes que se cumple 7 meses de la muerte de mi hermano. Saludo anche a la hermana que me está invitando a este programa Vidas con Propósito. Me siento honorada por el invito para poder hablar y compartir lo que en esta tarde estaré conversando. Dios les bendiga a todos. Bueno, que Dios te bendiga, hermana Sara. Quisiera pues en esta tarde, como ya le dije al principio, que nos relate cómo te enteraste, cuál fue tu reacción cuando supiste que tu hermano falleció. Antes de todo, perdón que yo le corté, antes de todo, yo he hecho este programa porque queremos llegar a los corazones de las madres que quizás están pasando en este momento un dolor que quizás no lo pueden superar. Pero sabemos que en Jesucristo tenemos la esperanza. Nosotros estamos tratando de salir de esta situación tan dura y tan dolorosa. Entonces, mi querida hermana, vamos a escucharle este relato que usted tiene para con la audiencia. Fue una mañana en la cual yo me encontraba en mi trabajo y ciertamente sé que mi familia nunca me llama en la mañana insistentemente cuando estoy en el trabajo, porque sé que ellos saben que estoy siempre ocupada en mi trabajo, no puedo contestar al teléfono, no puedo devolverles la llamada. Fue una mañana al mediodía en la cual yo me estaba preparando en mi trabajo para almorzar y fue ahí cuando cogí mi teléfono y vi unas llamadas perdidas. Fueron 2 llamadas perdidas por mi hermana pequeña, Carla Carreño. Y en ese momento, por un momento me sentí como... dije qué extraño, porque en mi mente dije qué extraño que me haya llamado tanto. Dije,
Dije, me sembraba muy extraño porque Carlita o cualquiera que me llame sabe que yo no puedo responder al teléfono. Entonces, en ese momento que yo me estaba preparando las cosas para almorzar, yo digo, bueno, voy a llamarla y era el mediodía, la llamo y ahí fue que Carlita gritaba, decía, César está muerto y, y fue que un golpe fuerte a mi corazón, no lo puedo describir porque es un dolor que llega una sola vez en la vida, es un dolor fuerte que no se puede describir. En ese momento se me apanó la vista, comencé a llorar, comencé a desesperarme. Yo solo gritaba, lloraba. En ese momento, gracias a Dios, estuve en el trabajo. El señor del trabajo llamó rápidamente a la hija, porque la hija, gracias a Dios, estaba ahí, tenía los días de feriados, no estaba trabajando. Vino la hija y vino a socorrerme rápidamente porque yo estaba muy desesperada, no respiraba bien, me faltaba el aire, no lo lograba creer lo que me estaba diciendo mi hermana pequeña, no lo lograba creer. Yo le decía, Carla, dime la verdad, no es verdad. Yo le decía, no es verdad. Y ella me decía, sí, 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 y lloraba. Y yo me desesperé y lloré y no sabía dónde ir y me fui a la sala en mi trabajo y estaba muy desesperada y no lo creía, no lo creía, no lo quería creer, no lo quería creer en ese momento. Yo cerré mis ojos, dije, Señor, no puede ser, no puede ser. Yo de mi corazón decía, no, Señor, no es real, no es real. En mi corazón yo decía, y la señora que estaba ahí socorriéndome me predicaba. Decía, Sara, a veces el hijo pródigo, y me predicaba y me hablaba de la palabra. Y yo le decía, no, es que no puede ser, mi hermano, no puede ser. Y yo le decía así desesperadamente y no respiraba y me decía, siéntate, Sara, siéntate, toma agua, tranquila, tranquila. Es una noticia que quien lo ha recibido me puede entender. Que en ese momento para mí todo era como irreal, todo en ese momento era irreal. Y desde ahí fue un transcurso que yo no estaba, o sea, yo estaba en sí, estaba en este mundo, en esta tierra, pero mi corazón y mi cuerpo como que no quería aceptar, no reaccionaba. Tuvieron que venirme a ver al trabajo, le llamé a mi esposo, le dije, venme a ver, yo lloraba. No podía hacer nada, no lograba hacer nada. Sí, Esa fue mi reacción fuerte en sí, esos momentos. sí, es verdad que uno en ese momento viene la negación porque eso nos sucedió a todos, ¿no? No le podíamos creer, negábamos de que la última vez que le vi, yo le vi bien y fue duro para mí. Ya yo sabía que estaba enfermo, pero teníamos la esperanza en el Señor, ¿no? Bueno, querida Sara, yo sé que tú estuviste con tu hermano antes de que él falleciera. Yo quisiera que tú nos contaras cómo fue su última etapa, cómo fue, con pocas palabras, puedes explicarnos esa sensación, esa desesperación que tuviste al verlo mal, al verlo abandonado, triste. Sí, mi hermano, yo lo vi, fue desde el mes de abril, comencé a preocuparme por él. Desde abril podría decir que a mí me entró como una preocupación por él. Desde el mes de abril que supe que estaba en el hospital, que estaba enfermo, que estaba hospitalizado. Y comencé una búsqueda entera hacia Dios. Oraba intensamente por él, por su vida espiritual, por él. Y, y poco a poco, día a día que yo oraba por él,
yo a él lo veía, lo iba a visitar, lo veía, es verdad, estaba mal de salud. Cada día yo le predicaba, le hablaba de Dios. Y bueno, los últimos días que yo lo pude ver a mi hermano, él vino a la iglesia, vino a visitarme y fue una sola mirada que a mí me ha quedado y me seguirá quedando toda mi vida. Cuando él me miró, porque él vino a la iglesia, me miró llorando porque yo estaba muy preocupada por él. Y él me miró y me acarició el cabello y como que me dijo, en sus ojitos, me dijo, hermana, yo me tengo que ir. Y su miradita era de tristeza, de ternura hacia mí. Y no me voy a olvidar nunca esa mirada. Y él vino a la iglesia, saludó a todos los hermanos que lo estimaban, los abrazó, los saludó, se arrodilló en el altar, estaba orando. Y antes de irse, salían de sus ojos lágrimas. Y le dije, hermano, ¿ya te me vas? Me dijo, sí, tengo que irme. Y le vi que lloraba al salir de la puerta. Y el último día que yo lo pude ver, él conversó conmigo, habló conmigo, se abrió mucho, me dijo tantas cosas bonitas, me dijo tantas experiencias que él ha vivido, porque un hombre muy inteligente, muy despierto, ha tenido grandes cosas, que ha sido un grande hombre. Y me contaba y me iba contando y fue ahí que él me dijo, hermana, me gusta el color gris, y yo en ese momento lo entendí, pero yo le dije, hermano, no me digas eso. Le dije, no me digas eso. Pero dentro yo no lloraba porque les digo, quién me está mirando o me está escuchando. Cada que yo me iba a encontrar con mi hermano, yo me arrodillaba, oraba tanto, derramaba mi alma. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de él. Y yo lo veía en las oraciones que yo hacía. Yo lo veía a él cuando éramos jóvenes, adolescentes, lo veía su carita. Y yo me iba preparada, siempre me iba preparada donde él. Por eso él nunca me vio llorar. Él nunca me vio desesperada, porque yo me iba preparada, me iba siempre orando. Y solo fue esa vez que antes de la iglesia, cuando me vio llorando y me dijo con su mirada, como que se saludaba de mí. Y fue así que fueron los últimos días que yo a él lo vi, mi último día, yo a él lo vi y le dije, hermano, te quiero mucho. Y él se dio la vuelta y me dijo, yo también te quiero mucho. Y lo que me acuerdo que fue un viernes, y sábado, domingo, yo controlaba siempre su teléfono para ver si él estaba al contacto de su teléfono, siempre lo controlaba. Y ahí llegó el lunes, el martes y el miércoles, y siempre controlaba el teléfono. Y el día jueves, que yo lo tenía que ver, lo tenía que encontrar, lo tenía que ir a ver como siempre lo hacía. Porque siempre cogía mi carro y me iba siempre con esa esperanza de verlo, de buscarlo donde está. Y yo tenía sus llaves, yo me iba a su casa, una vez lo encontré durmiendo, me acerqué y lo vi. Y él me vio y puso su cabecita en mis piernas. Y yo lo sobaba y se sentía muy triste. Pero al momento me dijo, me tengo que ir, tengo que hacer. Le dije, bueno, hermano, vamos. Y podría contarles que en ese día me puso algo en mi sentir, tenía en mi corazón algo, y dije, ¿y si son los últimos momentos que estoy pasando con mi hermano? Tengo que estar con él. Y yo me acuerdo que tenía solo 5 euros.
Yo dije, voy a ofrecerle algo de tomar, voy a quedarme con él, voy a ofrecerle algo de un agua, un café o una Coca-Cola. Le digo, hermano, vamos al bar. Me dice, vamos, me dice. Y nos fuimos al bar, estábamos ahí donde se hace desayuno, es un bar de San Sisto. Y yo le dije, y él se encontró con unos amigos de él. Y yo me senté con él, le dije, mira, te ofrezco este dulce. Y en ese día, como que serán mis oraciones que yo hacía, que Dios me puso en el sentir que yo decía, Señor, y si son mis últimos momentos con mi hermano, yo quiero estar ahí. Y yo me senté ahí y yo le miraba a él, su carita, le miraba y él, y él me evitaba, me decía, yo ya me tengo que ir. Y yo le decía, bueno, si tú te tienes que ir, yo también me voy, porque mi motivo de estar ahí sentada era por él. Sí. Y fue ahí que son mis últimos momentos con él, que cuando yo tenía que irlo a ver el día jueves, ese día que recibí la noticia, tenía que irlo a ver, y fue ahí que fue demasiado tarde, porque fue mi última vez que lo vi, fue el día Sí. viernes, fue mi Tuve, último día. bueno, cuando nos reunimos la familia, pues tuve por entendido de que él había buscado al pastor, había buscado, él necesitaba de Dios, él necesitaba estar. Bueno, estas cosas lo averiguamos nosotros, ¿no? Con sus amigos italianos. El día que él falleció nos contaron la verdad, y aun cuando estaba contigo, él algunas veces buscó de Dios. Me dijo, cuando yo me fui a verle 15 días antes de que él muriera, porque fue 15 días de que yo estuve ahí, él cantaba esa canción que tanto le gusta, Los Sonidos del Silencio. Cantábamos con Carlita toda la mañana, se arrodillaba. Entonces, lo que nos contaban sus amigos, porque él se dio a tomar bastante, él bebía mucho, mucha birra, mucha cerveza, empezó a tomar, estaba solo, estaba triste, prácticamente tuvo una separación, ¿no? Él tomaba mucho y bueno, no importa, no quiero entrar en esos detalles, ¿no? Pero solamente quiero hablar de esto, ¿no? De que con Dios tenemos esperanza. Y mi corazón tuvo más tranquilidad cuando comenzamos a averiguar lo que él vivió sus últimos momentos. Cuando sus amigos nos contaban que le ofrecían la cerveza y él ya no quería tomar. Empezaba a tomar solamente agua con limón, agua con limón. Él me decía a mí, yo me voy a morir, yo estoy mal. Él ya había tenido una operación anterior, fuera de la que estuvo contigo, ya había tenido una operación anterior, ¿no? Entonces era que se le rompían las venas internas, ¿no? Entonces él era siempre, llegaba en las últimas, la última vez le pusieron 6 pintas de sangre, ¿no? Y cuando yo me fui a verle, él ya estaba de nuevo. O sea, él empezó a botar sangre por la boca, empezó a botar de nuevo sangre, pero ya no quería ser atendido, ya no quería, porque estaba muy sufrido. O sea, él empezó como a no tener sentido para la vida, ¿no? Sí. Y fue horrible. Y en ese momento yo tengo más conocimiento de ti, ¿no? Que me llamaba siempre por teléfono, me decía, mi hermano se va a morir, mi hermano está mal, cada vez que le voy a ver está mal. Bueno, se quedó pálido, tenía una barrigota grandota. Él no tenía cirrosis, como decían todo mundo, que él tenía la cirrosis hepática, porque empezó a tomar la cerveza, ¿no? Y eso a mí se me metió en la cabeza de averiguar, porque decíamos, bueno, ¿y cómo es que él tiene esta cirrosis hepática así de pronto, ¿no? Entonces, cuando yo miré su historia clínica, ahí me explicó claramente lo que él tenía y lo que él estaba en peligro de muerte, ¿no? Era por estas hemorragias intensas que tenía internas, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo a mí más me ha dado alegría es que quisiera, Sara, que tú nos describieras cómo fue los momentos de su muerte, cómo la gente lo amaba, cuánto lloraba esa gente.
sea, eso me alivianaba mi corazón de ver que él era muy querido. Ríos de gente venían a verle, gente que no conocíamos, gente, sus clientes, sus amigos. ¿Podrías relatar algo sobre eso, Sarita? Sí, sí. Como yo al inicio, cuando recibí la noticia de mi hermano que murió, yo comencé a tener pánicos, comencé a tener ansia. Cuando estaba aquí mi familia, en la madrugada, yo lo veía a mi hermano y lloraba y gritaba y no había que me calme. Y mi esposo me decía, calma, calma. Los que me atendían me decía, cálmate, tranquila. Comencé a tener ataques de pánico, comencé a llorar mucho, a llorar siempre, a estar muy mal al inicio cuando supimos que había fallecido. Y cuando fue el día del entierro, antes del entierro, encontramos alguna gente que hablaba muy bonito de mi hermano, que gente que decía, él estaba conmigo tal día, otro decía, él me ayudaba aquí, otro decía, sí, César siempre estaba en todo momento para nosotros. Todas estas cosas que yo escuchaba me iba aliviando, era como que Dios me iba ayudando en estos problemas que tenía de ansia, de pánico, y era como que Dios me hablaba y me decía, mira, él nunca estuvo solo, estuvo rodeado de mucha gente que lo amaba. Cuando también estuvimos en el entierro, llegaron mucha gente que lo estimaba. Yo pude ver tanto amor que él tenía, estaba rodeado de amor. Entonces, eso fue como que Dios fue a mi vida personal, porque yo dije, Dios mío, con esos ataques de pánico que me daban, con la ansia, a veces me encontraban llorando todo el día y mi hijo me decía, calma, mamá, calma, tranquila. O a veces mi ¿Tuviste, esposo me encontraba llorando en casa, me decía, tranquila, Sara, tranquila, todo va a tuviste la pasar. ayuda, tuviste la ayuda de Sí, tu familia? sí, Gloria a tuve Dios, tanta ayuda gloria a ante todo Dios. de mi esposo, ante Bendito todo sea de el mi nombre del hijo. Señor. Yo por eso digo que pienso que los hijos son una bendición de Dios, porque me encerraba mucho a llorar, a desesperarme y él me mandaba mensajes bonitos, me mandaba mensajes de que él me quería, que soy su madre, que sin mí qué haría. Entonces eso a mí me daba valor a seguir Gloria al adelante. Señor Jesús. Eran las oraciones, porque muchas veces me sentía muy mal. Entonces yo dije, yo me arrodillaba y le decía, Señor, ayúdame, Amén, ayúdame, gloria por a favor. Le Dios. decía, no puedo, yo tengo que salir adelante. Y llegaba a mi trabajo y qué hermoso que en mi trabajo también me ayudaron bastante. El Señor me aconsejaba mucho, me aconsejó muy bonito. Y yo pienso que yo le puse en las manos de Dios mi vida. Yo le dije, Señor, te pongo en las manos en ti mi vida. Y Dios está obrando conmigo, porque yo veo que Dios viendo esta gente que hablaba bien de mi hermano, a mí me quitó este pánico. Ya gracias a Dios no lo tengo. Gracias a Dios estoy más calma. Entonces yo pude Superando. ver la gloria de Dios con toda Amén. esta gente que lo Gloria a Dios. amaba, que traían cosas para él. Sí. Incluso una chica me contactó en Facebook y me dijo, mira, dice, yo a tu hermano lo quería como un hermano, dime dónde está, que lo quiero ir a ver, lo quiero ir a dejar flores. Y pude ver todo esto. Y también hay algo que no quiero dejar pasar por alto, que las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Porque dice que todo aquel a quien ama, el Señor está con nosotros, ¿no? Eh, Todas las cosas vienen para bien, ¿no? Me recuerdo que fue un impacto en ese momento, todos estábamos en shock,
no sabíamos, corríamos de un lado al otro, no sabíamos, vino en nosotros la negación que no era verdad, que estaba sucediendo eso, no lo podíamos aceptar, todos estábamos en shock, digamos, ¿no? Pero gracias a Dios, como tú dices, nuestros hijos son una bendición. Yo le agradezco mucho a Yadira, a Esteban Leonardo, agradezco mucho a todos, a Damaris, que ellos estuvieron fuertemente con nosotros, apoyándonos, porque nosotros no solamente fuimos los que estábamos adoloridos, sino que también dábamos ánimos al resto, ¿no? Sabemos el problema que tuvo Damaris, estaba muy mal, ella quería quitarse la vida por su hermano, porque ellos crecieron juntos. Ojalá le pueda entrevistar en uno de estos momentos para que ella nos cuente cómo fue lo que pasó. El impacto más grande para mí fue algo que me dejó marcada propio con el Señor. Él estuvo conmigo cada momento, cada instante de nuestra vida. Cuando tuvimos que pagar tremenda cuenta, no sabíamos que teníamos que pagar de esa manera. De ver cómo la gente en nuestra familia mismo, ¿no? Mi hija, mi hijo, mis hijos, ellos apoyaron, ellos dieron, la gente, los amigos que él tenía para poder juntar tanto dinero. Fue una bendición total de ver cómo nos acompañaba y cómo toda la gente que entraba lloraba. Era impactante ver yo nunca había visto un velorio peor con mi hijo, ¿no? Ese dolor que teníamos como que venía un poco a menguar, ¿no? Por ver tanta solidaridad de la gente. Y venían todos a preguntar por él. Vino el primer hombre que le dio trabajo cuando él llegó, lloraba esa gente. Entonces, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios ha sido fiel desde el inicio. Aunque nosotros no podíamos, no sabíamos lo que estaba pasando verdaderamente, porque mi verdadero duelo fue cuando yo enterré a mi hijo. Cuando yo ya me regresé a casa, ahí fue mi verdadero duelo. Y también le doy gracias a Dios porque Dios es nuestro mejor psicólogo. Pone personas para que nos ayuden. Y fue mi esposo el que me ayudó y me sacó de estas lágrimas que nadie me podía contener. Mis hijos dándome apoyo, a ti también. Sarita, te agradezco mucho porque hemos sido la una a la otra, dando ánimos entre nosotros. Y ahora que estamos así, pues tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos. Yo creo que todo eso Dios lo ha hecho, Dios lo permitió, pero también nos dio un motivo, nos dio una razón. Nos da mucha tristeza de que al inicio también tuvimos ese sentido de culpa, ¿no? Tuvimos esa culpa de que yo tuve inmediatamente esa culpa. ¿Por qué no me quedé ahí 15 días más para estar con él? Pero Dios lo preparó todo así. Y me echaba la culpa al inicio, decía, no, debía yo haber estado aquí, ¿por qué si yo cuando vine acá a la iglesia, porque nosotros servimos acá en Bordiguera y no podía estar ahí, sino que tenía que estar aquí también en la iglesia? Entonces, a veces el enemigo me ponía cosas en la mente, ¿por qué no estuviste ahí con tu hijo y te tuviste que ir? Pero yo después decía no, porque nosotros no nos imaginamos jamás que él iba a morir. Yo jamás me imaginé. Yo no lo sé si en ti tuviste esa sensación, como tú dices, ¿no? Que ya tenías como que Dios te iba hablando, que él le iba a ocurrir algo. Pero aún así Dios nos está sacando de este dolor. Digo, el duelo durará para toda la vida, el dolor durará para toda la vida. Pero es de sabios levantarse. Es de sabios salir adelante. Y Sarita, yo quisiera, para todas las personas que nos están escuchando, yo quisiera que tú nos dieras un consejo de cómo tú estás superando. Cuéntanos cómo estás superando este dolor. Cuéntanos, dinos algo.
Sí, gracias a Dios, creo mucho en Él, creo mucho. Em, Cada momento, cada día que pasa, yo le agradezco a Dios. Es como que yo valoro más el sentido de la vida, valoro más día a día. Em, Trabajo, gracias a Dios, me ha dado un trabajo y es lo que siempre yo doy gracias cada mañana. Le digo, Señor, gracias por ese trabajo que tengo. Gracias, le digo también al Señor porque le sirvo a Dios, también asisto a la iglesia y le doy gracias a Dios porque de cualquier manera yo me gusta servir, hacer las cosas para Dios y es algo que yo encuentro un valor y es la cosa que me está ayudando a superar este dolor. Eh, el dolor sigue ahí, el dolor estará siempre porque era parte de mí, era mi hermano y seguramente quedan los momentos bonitos que él me ha dejado, la admiración que yo lo llevo y lo seguiré llevando hacia él porque era un hombre muy inteligente, lo admiraba siempre, en todas partes yo hablaba de él, de mi hermano muy trabajadorcito, desde joven y, y me ha dejado cosas muy bonitas. Y la única parte que yo logro día a día superar es así. Trato de estudiar, trato de dedicarme a mi familia, hago en casa lo que tengo que hacer, me preocupo por mi familia, que no les falte el alimento, que les preparo de comer, porque yo soy una mujer de familia, tengo un esposo, un hijo y le sirvo también a Dios, como dije ya, y estoy trabajando. Entonces, todas estas cosas, yo día a día, el Señor claramente día a día tengo que buscar de Dios para que colme y consuele este dolor que tengo, que es la faltanza de mi hermano, porque sí me hace mucha falta pero con la ayuda de Dios lo estoy pidiendo al Señor que me ayude día a día. Sí, Y es un consejo, gloria a buscar Dios. ante todo con poner la confianza en Dios. Amén. Amén. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho porque yo me he encerrado mucho en el servicio a Dios también. Sigo escribiendo libros y yo sé que Dios nos ha dado esa conformidad, esa tranquilidad, porque sin Él no podemos hacer nada. Yo me he convencido hasta el final de que Él está cuando nosotros le somos fieles. Y también en esta noche quisiera saludar a todas las personas que están aquí, que se han conectado con nosotros. Tenemos aquí a Elías García, que Dios lo bendiga, gracias por estar aquí. A Jenny Vilcapoma, gracias por estar aquí. Dani Hidalgo, la hermana Blanca Ortega, gracias. Alex García, gloria al Señor. Juan Carlos Romero, bendito sea el nombre del Señor. Gracias por haberse conectado. Betsy Zambrano, gloria a Dios. Nuestro pastor de Bordiguera, Carlos Carreño, gracias pastor por apoyarnos siempre en este programa. Nuestra hermana Evelyn de Torino, Evelyn Ortega, bendito sea el nombre del Señor. Hermana Marlene de la Torre, la sorella Ángela Sorella de Palermo, Asha Doraj, le saludo en el nombre de Jesús. Marta Rodríguez, Gina Armas, también dice de Gardi Naranjo, y los esposos Ruales, gloria al Señor. En esta tarde pues queremos agradecerle a todas las personas que estaban aquí conectadas y también invitarles a que nos apoyen en este programa. Si usted quiere escribirnos algo, escríbanos algún comentario, quizás en un momento dado podamos responderle. Sabemos que el que tiene a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo en esta tarde, querida Sara, yo agradezco mucho tu presencia. Yo sé que estás nerviosa y estás muy nerviosa y yo sé que tienes muchas cosas que decir de tu hermano.
Yo lo sé porque hemos hablado y hemos pasado tantas cosas hermosas con él. Y lo que más me tiene a mí es que él me ayudó mucho esta vez. Y quizás su carácter jovial, su carácter alegre me ha entusiasmado, me ha ayudado a salir de este hoyo en que quizás el enemigo nos quiso meter. Estamos superando con la ayuda del Señor. Sin Él nada podemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Saludo a todas las personas que se han conectado y aquellas que nos verán. Gracias. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias, querida Amén. Sara. Que Dios Gracias. te bendiga grandemente. Gracias, igualmente. Gracias. Amén.